Hola, soy Leonardo Botero y esto es Invisibles. A mí la escritura me ha salvado de muchas cosas. Eh, yo te hablo desde mi experiencia personal. Eh, Me ha salvado de muchas cosas porque me ha dado la posibilidad de conocer otros mundos, eh, otros mundos externos, pero otros mundos internos también. He logrado como poder encontrar una pasión, ¿sí? Que, que no por eso quiere decir que uno no pase por crisis en la escritura. Eso es normal que pase también. Pero a mí me ha salvado de muchas cosas. Yo nací en un barrio popular en Ibagué donde era difícil ir a la universidad. eh, no era tan fácil. Es más, era muy difícil. Era como haber nacido con un muro ahí por delante. Y a mí el periodismo me ha permitido todo, o sea, y yo creo que es con lo que me gano el pan, ¿no? O sea, y ahora sí que más que nunca, o sea, si yo me levanto un día y no hago nada, no como, o sea, yo estoy metido en proyectos, estoy escribiendo en asocio con otros colegas, pero todo se reduce a gestionar ahora Vorágine, pero también a escribir. Entonces me parece que es un oficio que me ha permitido vivir, me ha permitido pagarle la universidad a mis hermanos, me ha permitido soñar, salir adelante, levantarme todos los días pensando, ahora sí voy a escribir la gran historia, me ha permitido ayudar a mi mamá, me ha permitido comer, tener pues estar bajo un techo y poderlo pagar. O sea, esas cosas que son tan simples, pero tan importantes. Entonces yo todo eso se lo debo al periodismo, a la escritura también. No puede haber escritura sin lectura, ¿no? Entonces también como que la lectura, por añadidura, me ha permitido conocer otras realidades, otros mundos. En fin, yo solo tengo agradecimiento por por esta herramienta o este oficio que Dios me puso en el camino y que me ha permitido mantenerme vivo, o sea, sentirme vivo. José Guarnizo, a quien escuchaban, lleva más de una década dedicado al periodismo. Lo ha hecho en medios tradicionales como El Colombiano y Semana, pero desde hace 4 meses decidió crear su propio medio, Vorágine. Hablamos con él de su carrera, de las historias que ha contado, por supuesto también de los retos que hay en empezar de cero y de las responsabilidades que conlleva este oficio. Y quizá la principal conclusión de esta conversación es que el periodismo salva vidas. Lo primero es que, bueno, esto nació como un asunto de vocación. Yo había empezado a estudiar derecho, eh, y después me di cuenta que no era lo mío y me empecé a como a acordar de un libro que había leído de Germán Castro Caicedo, y ahí me di cuenta como que eso era lo que yo quería hacer. No tenía muy claro qué era eso, pero quería hacerlo. Entonces ya después empecé a buscar universidad, en fin. Y pese a que los referentes de escritores o gente que yo siga han cambiado con el tiempo, pues yo sí le debo a Germán Castro Caicedo como ese impulso inicial, de querer explorar el periodismo narrativo. Porque creo que es una poderosa arma para buscar la verdad, porque en el periodismo narrativo confluyen varias cosas, no solamente informar. Yo creo que también se trata de entender al ser humano. Y uno lo puede entender si toma herramientas de la literatura, pero no para inventarse nada, ni personajes, ni situaciones, sino para reflejarlo con mayor nitidez. Es decir, uno ahí se da cuenta de temas subjetivos, de descripciones de personajes, uno ahí ve atmósferas, uno ve datos de investigación. He seguido durante muchos años la obra de Rodolfo Walsh, por ejemplo, y a mí me parece poderosísimo lo que él alcanzó a hacer antes de que lo mataran, porque pues primero logró como inaugurar un género en los años 50, 9 años antes de que
Truman Capote publicara Sangre Fría, Rodolfo Walsh estaba escribiendo el primer libro de no ficción, ¿no? En la que se conjugaban la gran prosa, la gran escritura con los datos y la investigación más acuciosa. Entonces, bueno, creo que yo he intentado seguir un poco esa senda, y yo creo que la crónica es lo que tiene de poderoso es que puede armar un mejor retrato de la realidad, que es de la realidad y de los seres humanos, que es lo que nosotros los periodistas estudiamos. ¿Qué debe cambiar o crees que hay algo que va a cambiar en la forma actual en la que se hace periodismo? Pues eh, yo creo que es muy importante volver otra vez a la esencia de todo. Eh, digamos que las redes sociales, internet vinieron pues como a ser un factor importante en la difusión, en nuevas narrativas, ¿cierto? Pero me parece que no podemos volvernos rehenes de eso, ni perder la cabeza por eso. Yo creo que hoy más que nunca, por ejemplo, el texto es muy importante en internet, y por eso los medios ahora contratan a gente que se dedica a hacer títulos SEO, pero eso es texto, para que puedan encontrarlos mejor en los buscadores, pero eso es texto. A mí me parece que volver a los orígenes de las técnicas narrativas puede hacer que un lector se quede mucho más tiempo en Internet leyendo una historia. Y la gente en Internet sí lee. Nosotros, hoy en día tú puedes ver por la analítica todo lo que la gente, cuánto se demora leyendo un artículo, cuándo se sale, en fin. Y nosotros tenemos textos muy largos que la gente se demora en promedio 9 10 minutos. Y eso en Internet es una eternidad. Y eso nos dice y nos confirma que la gente sí lee buenas historias, pero para escribir una buena historia necesitas armar estructuras, escenas, personajes, atmósferas, bueno, todo eso que uno aprende escribiendo, y que son técnicas que están inventadas hace siglos y que aparecieron en el teatro griego, luego en la literatura. Y esas son las técnicas que a mí me parece que en Internet son muy valiosas. O sea, yo le creo mucho a la persona que sabe escribir, que escribe bien, que arma estructuras, que es capaz de hacer un relato complejo, con atmósferas, con escenas, con tensión, para que el lector siempre, en cada línea que vaya pasando, se pregunte, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué viene? Eso está inventadísimo desde Shakespeare, está inventadísimo desde el teatro griego, y me parece que hoy en Internet cobra mucha relevancia. Yo quisiera que tocáramos un tema y es la historia de Dimar Torres. A ver, yo no sé, pues de manera personal eso qué impacto tuvo en vos de manera personal y profesional contar esa historia, pero sí me atrevo a decir que fue fundamental por muchísimos motivos, digamos. Vos ayudaste también a mostrar qué era lo que realmente había pasado, vos contaste una historia que de pronto, que de pronto pudo haber pasado de agache en otro momento, entonces, ¿cómo fue reportear y contar lo que le pasó a Dimar Torres? Bueno, pues esa fue una historia que todo el mundo publicó en su momento cuando ocurrió, pero yo sentía que había mucha confusión, o sea, como que el ministro de Defensa de su momento no, o sea, como que no decía la verdad, y eso y los periodistas simplemente como que ponían, con esa premisa de poner, la voz oficial siempre como complemento, pues nadie estaba diciendo que él estaba mintiendo. Y hoy en día no basta con tener las dos caras, sino decir quién está mintiendo, ¿no? De eso se trata. Entonces, eso fue una historia que salió en 3 capítulos, son 3 crónicas largas, pero el primer capítulo un poco lo que intentó fue ordenar toda esa información, porque desde el primer momento los campesinos denunciaron pues el crimen, con pruebas, con videos, y aún, eh, el ejército y el Ministerio de Defensa desconocieron esas pruebas y emitieron pues unas versiones totalmente opuestas a la realidad. Entonces, el primer reto era demostrar, ordenar toda esa información en un largo relato, con pruebas, con documentos, con testimonios, con todo lo que ofrece, como te decía, la crónica y el reportaje narrativo. Eh, digamos que, después de haberlo publicado, yo sentía que todavía faltaba reconocer cuál era la línea de mando, quiénes eran los responsables detrás de eso.
y lo que hice fue no abandonar el tema, sino seguir insistiendo por varios meses hasta que pues encontré pues como toda esa historia del chat y el grupo WhatsApp que creó un coronel para matar a Dimar Torres. Y bueno, ya vino un tercer capítulo que tuvo que ver más con el nacimiento del niño, ¿no? 9 meses después de que hubieran matado a Dimar. Entonces, fue como, sí, haber de pronto puesto un poco en activación el olfato sobre que ahí había muchas más cosas que no se sabían, y que pues era interesante pues llegar hasta el fondo, ¿no? A nivel personal, pues yo creo que esa historia pues sí me marcó mucho, es una historia muy violenta, ¿no? Mm, es una historia o sea, es una historia descarnada, es una historia durísima. Yo recuerdo cuando estaba leyendo la necropsia, por ejemplo, tú sabes que las necropsias son muy crudas, o sea, no todo lo que está en la crónica, es decir, esa necropsia no está literalmente en la crónica, pero para mí fue un choque grande, o sea, como ir llegando como a ese nivel de ir viendo paso a paso o sea, una cosa escabrosa que tiene que ver con qué pasó con el cuerpo de Aymar Torres, las balas, las trayectorias de las balas, la frialdad con que el soldado le disparó en la cabeza, en fin. Bueno, eso tiene pues obviamente unos impactos a nivel personal porque pues no somos de palo, no somos robots pues como para que este tipo de cosas no nos afecte. Pero bueno, ese es un poco el resumen de la historia. ¿A qué te enfrentaste cuando en esa historia queda claro no solo cómo actuó el ejército, sino también cómo intentó ocultar el homicidio de Dimar Torres? Pues mira, hay varios estudios académicos incluso de los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales que se dieron en el gobierno de Álvaro Uribe, que señalaban que los falsos positivos siempre habían tres etapas. Una etapa que era la planeación, otra la ejecución y otra el ocultamiento, ¿no? Esos eran como los patrones que se evidenciaban en la mayoría de los casos. Y en las ejecuciones extrajudiciales que se han cometido en los últimos tiempos, ya en un gobierno de Duque, pues uno se da cuenta que no son los mismos patrones, pero el ocultamiento sí, digamos, sigue estando en algunos casos. Pues en esta ocasión hubo, por supuesto, un plan deliberado de tergiversar la información y de ocultarla, pero pues eso finalmente no se sostuvo. Y por último, también siento que en esa historia, eh, digamos que la comunidad jugó un papel muy importante. Y es un papel que está jugando en muchas ejecuciones extrajudiciales que se han cometido en los últimos meses, si no es porque la comunidad graba, si no es porque la comunidad no se deja llevar el cuerpo, por ejemplo, como ocurrió en Anorí, Antioquia, en otra crónica que publiqué en Vorágine, de un campesino que mató la policía del ejército y ellos no dejaron que se llevaran el cuerpo. O sea, si no fuera por la comunidad, así también como que está pasando con el tema de los excesos y los crímenes de la policía, pues difícilmente conoceríamos las historias. Una cosa puntual es cómo y por qué fue la salida de semana. No, a mí me despidieron sin justa causa. Fue el mismo día que despidieron al director de Arcadia, a la editora general, al editor de fotográfico de Semana que llevaba 25 años trabajando en Semana. A todos nos despidieron el mismo día, más o menos unas 20 personas. Digamos que la respuesta que nos dieron es que por el tema del coronavirus iba a empezar la cuarentena. eh, pues no, digamos, la publicidad, habían cancelado muchos contratos de publicidad y no había pues como sostener como los contratos pues algunos de los contratos más costosos. Eh, eso fue la respuesta que me dio Semana. ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste, bueno, no más de estos medios tradicionales, más bien me voy a montar mi propio proyecto periodístico? ¿Cómo llegaste a eso? Y también una pregunta que creo supremamente necesaria es, ¿cómo lograr
¿Cómo te convenciste de que eso sí era sostenible, digamos? Porque de todas maneras hay que contar historias, sí, obviamente, y eso es lo más importante, pero también hay que comer. Pues todavía me estoy tratando de convencer. O sea, digamos que esto surgió de manera muy orgánica. O sea, el mismo día, mejor dicho, a mí me despidieron a las 9 de la mañana y yo lo primero que hice fue hablar con Juan Pablo Barrientos, que es mi amigo, y le dije, parce, vea, me pasó esto. Entonces me dice, no, venite, almorzamos en la casa. Y yo me fui para allá y almorzamos y él ya estaba pensando en montar algo con Pacho Escobar. Pacho Escobar cayó allá también ese almuerzo y ahí yo les propuse la idea de hacer un medio de comunicación de historias de largo aliento con cómic y con ilustraciones y a ellos les gustó la idea y nos unimos y bueno, aquí ya vamos 4 meses después de haber salido al aire. Pero mira, yo no estoy haciendo nada distinto a lo que yo hacía en la revista Semana. O sea, hago las mismas historias, es decir, hago el intento de hacer historias de largo aliento. Tengo una carga administrativa también. En Semana en algún momento lo tuve muy fuerte cuando fui por 3 años editor general del punto com y pues eso tenía una carga administrativa, reuniones, planeación, tener periodistas a cargo, en fin. Y pues ahora las tengo como, digamos, cofundador y colíder de este medio de comunicación que fundamos y hay que hacer gestiones, hay que hacer llamadas, hay que reunirse, ya tenemos juntas directivas, en fin, todo esto como dictar talleres, planear talleres, tocar puertas para apoyos de patrocinios de ciertas investigaciones, o sea, entonces, pero yo creo que ese es un rol que uno tiene que, digamos, aceptar que lo tiene, o sea, uno podría decir, no, yo solo me voy a dedicar a escribir y ya, y yo solo escribo. No, yo creo que uno tiene que convencerse de que, pues que nosotros de alguna manera somos, sí, somos líderes de una empresa, ¿no? Y esa empresa requiere unos tiempos también para hacerla viable, no para enriquecernos, sino para vivir dignamente. Hablando también pues, de vorágine, cuando uno lee como los principios, dicen, voy a leer textual lo que tienen. Vorágine considera que solo a través del periodismo independiente, que no responde a intereses económicos y políticos, se puede garantizar el derecho fundamental a la información de los ciudadanos. Ahí yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué? Y la segunda es, si realmente sí es posible. Eso tiene que ver con la ética. Y en cuestiones de ética, la ética es personal. O sea, digamos que nosotros confluimos en Vorágine un grupo de personas que comparten una ética similar. Y es importante dejarlo claro porque tú no puedes, digamos que la, el periodismo tiene una función social. Entonces, lo decía Daniel Coronel en una columna que le dedicó a la revista Semana, les decía, ustedes son dueños de ese edificio en la 11 con 78 que es hermoso, pero ustedes no son dueños de la información. O sea, la información tiene un carácter social y eso está en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 20. Entonces, digamos que si bien muchos medios de comunicación son empresas que generan réditos y ganancias, esto no solo puede ser un negocio. De hecho, nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro. Eh, y nosotros acudimos a la cooperación internacional, acudimos a los talleres de formación, a las alianzas para patrocinios para sostenernos. Pero teniendo en cuenta que esto no es una fábrica de empanadas, hay una función social, una responsabilidad importante que nosotros queremos dejar claro desde el comienzo, desde el inicio. Nosotros no contratamos con el Estado simplemente para no tener conflictos de interés y estamos convencidos de eso. Eh, y ya, digamos que tratamos de ser fieles a sus principios, pero también quiero decir que en esa ética, pues uno estando fuera o dentro de un medio tradicional, tiene que defenderla.
Es una lucha que cuesta, es una lucha que tiene unos costos, pero que vale la pena dar. Ustedes en Vorágine han sacado temas que son duros, por decirlo menos, pues, por ejemplo, la historia que sacaron sobre Lina Moreno de Uribe, la de la ejecución extrajudicial que relacionada con la familia de la vicepresidenta, perfiles como el de la familia de los Matos o la del pastor Arrazola, casos como el de la muerte de Anderson Arboleda, en fin, unos relatos que son duros que no se y que no pueden pasar desapercibidos. ¿Cómo conseguir contar estas historias y por qué son necesarias? Una cosa es lo que pide, o sea, lo que pide la audiencia y otra cosa es como la responsabilidad que uno tiene sobre ciertos temas. No quiere decir que entonces uno tenga que darle la espalda a la audiencia, pero yo creo que se trata de tener un equilibrio en el que nosotros antepongamos la responsabilidad sobre ciertos temas que así la gente no quiera saber, es importante que las sepan, ¿no? Y pues en esa misión se la pasa uno con equivocaciones también, con aciertos, pero bueno, digamos que es una apuesta que estamos intentando dar, eh, intentando, esto no, tampoco quiero sonar pues como que somos los adalides de la ética, ni mucho menos, pero pues sí, intentamos como dignificar el oficio, tratamos como de, de, de hacer cosas a profundidad, tratar de dar respuestas. No somos perfectos, obviamente, tenemos defectos, estamos comenzando, llevamos 4 meses, pero pues tenemos toda la intención de seguir por el rumbo en el que vamos. Bueno, y también en ese sentido, ¿cómo cambia el periodismo y las rutinas que tiene cuando se pasa de estar en una sala de redacción con los afanes que lleva a estar en una que de todas maneras también, pues al menos creo yo es necesario para formarse como periodista a hacer algo como lo que hace Vorágine? Pues hermano, mira, yo te soy muy sincero, yo no hago nada distinto a lo que hacía en la revista. Nosotros tenemos consejos de redacción, nosotros tenemos debates, procesos de edición, reportería, o sea, hacemos lo mismo, solo que somos más pequeños y somos más pocos, pero nosotros, yo creo que los principios son los mismos, ¿no? O sea, no hay digamos, algo así totalmente, pues, diferente. Bueno, ¿y cuál es la apuesta que tiene Vorágine ante lo efímero que pueden llegar a ser las historias? Digamos, lo pregunto porque el periodismo en cierta manera es una forma de hacer memoria en muchos aspectos, pero es también una memoria que pareciera que se esfuma ante la cantidad de información que se produce día tras día. Entonces, ¿cuál es la apuesta como para un poco luchar contra eso? Sí es una lucha porque no nos podemos dejar llevar por lo que es tendencia y no necesariamente lo que es tendencia es noticia. Hay periodistas y medios que pelean por la tendencia del día y ser tendencia y ya. Nosotros no buscamos eso, nosotros buscamos, eh, no quiere decir que desconozcamos lo que está pasando en el día a día, ¿no? Todo eso es importante, pero no somos rehenes de eso y no queremos ser rehenes de la tendencia del día, porque eso se esfuma, eso se va. Queremos hacer piezas de periodismo un poquito más duraderas, que duren un poco más en el tiempo. Y eso amerita que si hoy no sacamos una historia que fue noticia hoy y que fue tendencia hoy, pues no nos importa. O sea, nosotros estamos intentando ir en contracorriente frente a eso. En estos 4 meses que llevan, ¿qué es lo más valioso que ha pasado hasta el momento? Pues mira, nosotros estamos muy contentos, no hablo por mí solo, porque yo trabajo con Angie Pic, la ilustradora, con Juan Pablo Barrientos, con Laila Buchihab, con Pacho Escobar, con María José Jaramillo, que es la encargada de la parte administrativa. Eh, yo, nosotros estamos muy contentos por la reacción de la gente que nos sigue, que lee nuestras historias, por esa retroalimentación que nos han hecho. Nosotros llevamos apenas 4 meses al aire y no sé, o sea, ha habido muy buena reacción por parte pues de los lectores. Yo creo que
comenzar a crear una audiencia de cero es muy difícil, muy duro. Y más hoy que hay tantos medios que aparecen de un día para el otro, pero yo creo que hemos tenido una gran aceptación y tenemos muchos retos por delante. Vamos a trabajar muy duro para crecer, pero pues todo tiene sus ciclos y sus etapas y nosotros somos una matica pequeña que hay que regarla todos los días para ir creciendo cada vez más. En Semana escribió pues, muchas historias, por mencionar un par, está la del cementerio de los mal llamados falsos positivos en Dabeiba y también la del asesinato de Yamil Alonso Silva, este líder en el Nevado del Cocuy. Porque es importante que el periodismo insista en meterse de lleno en estas historias y le dé espacio a relatos y a relatos que sean contados de largo, pues a relatos de largo aliento. Las temáticas pues lo van persiguiendo a uno, ¿no? O sea, yo no digo que solo hay que escribir de esto. Yo creo que hay muchos temas más en este país es muy diverso como para ir encontrando temas, pero bueno, yo creo que las historias de largo aliento sí son importantes porque digamos que en este país pasan muchas cosas y, y todo pasa muy rápido y los medios, pues, o sea, no todos, porque acá hay periodistas muy buenos también que le apuestan a eso, pero digamos que el grueso, el mainstream, digamos, de los medios generalistas, lo que hacen es publican, sacan la chiva y adiós. Y a mí, en cambio, me parece más interesante empezar a investigar algo cuando ya nadie está hablando del tema. Y para mí eso, por ejemplo, ha sido una fuente muy importante de temas y de ángulos de historias que pasaron antier y hoy ya no se habla y ahí es donde uno entra, donde me gusta entrar a mí porque generalmente han pasado días y en ese tiempo ocurrieron cosas que la gente no sabe. Entonces me parece que por eso para mí pues digamos yo no tengo urgencia en publicar ya, ni de tener una chiva ya. Yo prefiero esperar un poco, ir indagando, encontrando cosas y luego sí salir con algo. Estuviste en medios tradicionales, has sido docente, tenés tu propio medio. ¿Qué sigue? O sea, o todavía es muy pronto para pensarlo. No, mira, yo siempre lo he tenido claro, ¿sabes? O sea, he contado con esa fortuna. Desde que yo me gradué, yo he sabido que yo quiero dedicarme a escribir libros. Y llegar a las salas de redacción, para mí siempre ha sido temporal. O sea, es decir, es como cuando uno va en un barquito y tiene que acercarse al puerto un tiempo para recoger víveres, para llenarse otra vez de fuerza, para comer bien y luego volverse a montar. Pues para mí ha sido eso, estar en las salas de redacción de varios medios. Es hacer escuela, ¿no? Hacer escuela primero como estudiante, luego como profesor en las salas de redacción. Pero yo siempre he sabido que se llega el momento otra vez de partir. Y pues yo ahora tengo en mente un libro que voy a empezar a escribir próximamente y ese es mi futuro, estar combinando, digamos, pues hasta donde Dios me lo permita, obviamente, estar combinando un poco el medio de comunicación, esas historias, con historias que puedan ser temas de un libro poder dedicarme a las dos cosas, ¿no? Yo creo que no es nada distinto a eso. Yo creo que yo quiero seguir escribiendo historias eh, y mira que el tiempo va pasando y uno va de alguna manera cosechando un poquito lo que significa esa experiencia. Entonces, le creo mucho a Juan José Millás cuando decía que en el reportaje como en ningún otro, en el reportaje y en la crónica, como en ningún otro género, es muy importante dos cosas, el dominio de la técnica y la experiencia vital. Y el dominio de la técnica es algo que tú vas aprendiendo mientras lees durante años y vas entendiendo un poco más la técnica y la vas perfeccionando y vas evolucionando. A veces uno involuciona por ciertos tiempos, luego vuelve a evolucionar, pero es como una lucha por aprender a escribir que dura toda la vida, ¿no? Entonces todavía yo, hasta donde Dios me dé vida y salud, yo voy a tener siempre inquietudes y estaré buscando historias. Y la experiencia vital es lo que uno vive,
o sea, lo que uno sufre, lo que uno llora, lo que uno experimenta, lo que uno vive. Y eso también es importante porque eso va perfilando un poco la visión del cronista. Entonces, nada, mis sueños es seguir haciendo esto hasta cuando la vida me lo permita. Bueno, este fue un nuevo capítulo de Invisibles. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que quien les habla es Leonardo Botero y que este podcast es coproducido por Daniela Calderón. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o en su plataforma preferida, así como en YouTube. En Facebook, Instagram y Twitter nos encuentran como @envisibles. También pueden ir a nuestra página web www.envisibles.com. Una vez más, muchas gracias.